Otro evento que ocurre en esta mañana de la crucifixión del Señor es cuando los soldados echaron suertes sobre su túnica. Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 19, verso 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. O sea, pues, eran 4 los soldados que fueron los encargados de la crucifixión del Señor. E hicieron 4 partes, una para cada soldado. Vemos ahí que el texto nos está mostrando, y eso lo inferimos claramente, que eran 4 soldados, porque hicieron 4 partes. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Vamos a detenernos un momentico aquí para que miremos al detalle lo que Juan nos está describiendo en esta porción. Nos dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Según la ley romana, las vestiduras de la víctima pertenecían a los verdugos. Al crucificar a un criminal, una parte del sueldo de los soldados era la ropa de aquel hombre que había sido crucificado. Por lo que estos 4 soldados se repartieron sus ropas por igual. El señor Barclay, en su comentario, dice lo siguiente: ya hemos visto que un cuaternium de soldados, o sea, pues 4 soldados, conducía al reo al lugar de la ejecución. Uno de los gajes de esos soldados era la ropa del reo. Nos dice, y quiero que resaltar bien esa parte, que tomaron sus vestidos. Ahora, cuando Juan dice aquí tomaron sus vestidos, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, permítame decirles que cuando dice tomaron sus vestidos, se estaba refiriendo a la vestidura exterior. Nosotros tenemos la ropa interior y la ropa exterior, o tenemos la vestidura exterior y tenemos la vestidura interior. Cuando Juan dice aquí, tomaron sus vestidos, está haciendo referencia a la ropa interna, a la ropa externa, a la vestidura exterior. Pues se nos dice a continuación de la ropa interior. Dice, tomaron también su túnica. Bueno, en la primera parte dice, tomaron sus vestidos. Y luego dice, tomaron también su túnica. Cuando dice tomaron su túnica, se está refiriendo a la vestidura interior. Los judíos, nos dice el señor Barclay, y lo voy a colocar en un momento. Cuando dice que tomaron sus vestidos, como expliqué hace un momento, se está refiriendo a la vestidura exterior. Juan nos dice que con esos vestidos hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y luego tomaron la vestidura interior. Qué interesante, porque entonces son 5 elementos que componían el atuendo de una persona. El señor Barclay en su comentario nos dice, los judíos solían ponerse 5 artículos: calzado, turbante, cinto, túnica y manto exterior. Por eso estamos leyendo ahí en el verso 23 que tomaron sus vestidos, o sea, pues la vestidura exterior, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Cuáles eran esas 4 partes? El calzado, el turbante, el cinto y el manto exterior. Y luego
el quinto artículo, la túnica, la vestidura interior. Eran 4 soldados, dice el señor Barclay, eran 4 soldados y había 5 artículos a repartir. Se los jugaron a los dados y aún quedaba la túnica interior. Normalmente, y ya lo digo en mis palabras, normalmente el judío tenía 5 artículos de ropa. La túnica, la ropa interna, la capa o manto exterior, la ropa externa, el cinto, las sandalias y el turbante. Y repartieron la ropa del Señor como si ya estuviera muerto, nunca pensando que la volvería a necesitar. Tomaron también su túnica. Quiero que le prestemos atención a esta parte final del verso 23. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Flavio Josefo, historiador del siglo I, cuando en su libro Antigüedades de los Judíos habla de cómo era la vestimenta del sumo sacerdote, dice lo siguiente. Ese vestido, hablando de la túnica del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, dice, ese vestido no estaba compuesto de 2 piezas, ni estaba cosido en los hombros y los costados. Era una sola vestimenta larga, tejida de tal modo que le quedara una abertura en el cuello, la que no era oblicua, sino partida a lo largo del pecho y la espalda. Llevaba cosido un reborde para que la abertura no pareciera demasiado indecente. También estaba partida por donde salían los brazos. Esa era la túnica del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De eso leemos nosotros en la carta a los Hebreos. Fue declarado sumo sacerdote después de que él resucitó de entre los muertos. Y parece que el Señor Jesús, el gran sumo sacerdote de su pueblo, también tenía una túnica hecha de manera similar, como lo dice ahí. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. La misma descripción que Josefo, el historiador judío, escribe con respecto a cómo era el vestido del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dijeron los soldados? No la partamos. No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. No la partamos. Pero es interesante lo que Marcos, en su Evangelio, en el capítulo 15, escribe en el verso 24. Leámoslo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Parece ser que los soldados echaron suertes no solo sobre la túnica sin costura para ver a quién le tocaría, sino también sobre el resto de la vestimenta. Y como veíamos hace un momento, la vestimenta de un varón judío constaba de 5 elementos. Como lo describe el señor Josefo, era la túnica, o sea, pues la ropa interior, la capa, el manto o manto exterior, o sea, pues la ropa externa, el cinto, las sandalias y el turbante.
por decirlo así, la gorra o lo que cubría su cabeza. Esos eran los 5 elementos que componían la vestimenta de un judío. ¿Pero qué hicieron ellos? Echaron suertes a las 5 piezas. Si hubieran repartido la túnica, rasgándola en 4 partes, de nada les habría servido a ninguno de ellos. Nuevamente, en el comentario del señor Barclay dice, se los jugaron a los dados. O sea, pues los primeros 4 elementos de la vestimenta y aún quedaba la túnica interior. Era inconsútil, sin costura, tejida toda de una pieza. Cortarla en 4 piezas no habría servido para nada. Así es que se la jugaron a los dados. A continuación, dice en Lucas capítulo 20, Lucas 19, dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estos soldados romanos no conocían el Antiguo Testamento, ni sabían que estaban cumpliendo una profecía escrita casi 1000 años antes. Una profecía que Dios dio 1000 años antes de que ocurriera. Antes de que se acabara el 2024, ya estamos en el 2025. Entonces, es probable que a lo mejor hayan escuchado en la radio o en la televisión o en los noticieros, porque en mi país normalmente lo hacen, que invitan a estos astrónomos, astrólogos, adivinos, los que leen la bola de cristal, la ceniza del cigarrillo, el sobrado del chocolate, y hacen sus premoniciones de lo que va a ocurrir el año entrante. Y que no ocurre absolutamente nada. Pero lo diferente aquí es que esta profecía la encontramos nosotros en el Salmo 22. Algo que fue escrito 1000 años antes de que ocurriera. 1000 años antes. ¿Se puede imaginar usted? Dice en el verso 18, Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Echaron suertes sobre su túnica que no tenía costuras y estaba tejida en una sola pieza, pero al hacerlo, al cumplir la profecía, corroboraron otro testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas son cosas, hermanos, que a nosotros hace que nuestra fe aumente, hace que nuestra fe se vuelva más sólida, porque solamente un Dios como el nuestro, como el que se revela en las Escrituras, es el que puede anunciar este tipo de cosas. No hay, ni siquiera Nostradamus, a quien el mundo dice que es el hombre que ha profetizado todos los eventos que están ocurriendo en el día de hoy. Eso es pura farsa. La única profecía real es la que nosotros encontramos en las Escrituras. Y este viernes por la mañana, en la última semana de vida del Señor, en el último día de existencia de nuestro Señor, se cumple una profecía que fue anunciada 1000 años antes. La gloria y la honra sea para Dios. Porque para aquellos que creemos en su palabra, para aquellos que creemos en este Dios revelado en las Escrituras, cosas como estas son las que nos hacen amarle, respetarle, colocar nuestra fe, sin dudar,
en lo que Él ha enseñado en su palabra. Bueno, hay más cosas que van a ocurrir en este día de la crucifixión. Pero yo no quiero adelantarme porque no quiero rellenar. Quiero dejarles este momento emotivo. Y con esto, hermanos, concluyo la lección del día de hoy. Y aprovecho para invitarlos para la próxima semana, el martes, cuando estaremos nuevamente en esta plataforma, para que estudiemos una de las palabras que el Señor pronunció en la cruz. Recuerden que hay 7 palabras que el Señor pronunció. En el catolicismo romano se conoce como el sermón de las 7 palabras. Y las primeras palabras que el Señor pronunció, la primera que Él pronunció durante esas 6 horas que estuvo colgado en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero de ella vamos a hablar en nuestra próxima lección.